Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos con una pregunta que a primera vista parece sencilla, pero que en realidad es enorme. ¿Qué es la filosofía? Y para guiarnos en este camino vamos a apoyarnos en un pensador fundamental como Karl Jaspers y sobre todo vamos a pensar juntos qué nos puede aportar su visión a nuestra futura práctica como docentes. Miren, para arrancar, quedémonos con esta frase de Jaspers, que es en esencia el corazón de su pensamiento. Nos dice que la filosofía es ir de camino. ¿Y qué significa esto? Pues que lo más importante no es llegar a un destino final, a una verdad absoluta y cerrada, no. Lo verdaderamente valioso es el viaje, el proceso de buscar, de hacerse preguntas. Es una actividad constante, no un montón de conocimientos que uno acumula y guarda. Para que no nos perdamos y podamos ir paso a paso, les propongo este recorrido. Vamos a organizar la charla en estos 5 puntos clave para desgranar bien las ideas de Jaspers. Bueno, empecemos por el principio. Vamos a profundizar en esta primera idea, la filosofía como un camino de preguntas. Vamos a ver qué significa de verdad esto de que lo que importa es el viaje y no tanto el punto de llegada. Y acá aparece una diferencia fundamental con la ciencia. La ciencia, por lo general, busca resultados concretos, conocimientos que se validan y se van sumando. La filosofía, en cambio, es otra cosa. Es un acto de pensamiento original, personalísimo. Es un ejercicio que cada persona tiene que hacer por sí misma. No es algo que se tiene, como un título, sino algo que se hace, que se vive. Ahora, atención, porque vamos a ver una distinción que hace Jaspers, que es la columna vertebral de todo su planteo. Si entendemos bien esta diferencia, todo lo demás se vuelve mucho más claro. Jaspers diferencia entre comienzo y origen. El comienzo es un hecho histórico, una foto en un momento del tiempo, el famoso paso del mito al logos, allá en la antigua Grecia. Es algo que pasó una vez. En cambio, el origen es la fuente, el manantial que nunca se seca. Es aquello que está dentro de cada uno de nosotros y que nos empuja a hacernos preguntas filosóficas, sin importar si vivimos hoy o hace 2000 años. Bien, entonces, si el origen es esa fuente que nos impulsa a pensar, ¿qué es exactamente lo que pone en marcha ese motor? Bueno, Jaspers identifica 3 impulsos, 3 motores fundamentales que le dan arranque a nuestro pensamiento filosófico. Y estos 3 motores son el asombro, la duda y lo que él llama las situaciones límite. Ojo, es importante entender que no son como los pasos de una receta. No es que primero viene uno y después el otro. Se mezclan, van y vienen y nos interpelan de distintas formas a lo largo de toda nuestra vida. El primero de estos motores es el asombro. Todo arranca cuando dejamos de dar el mundo por sentado, cuando paramos la pelota y nos preguntamos con sincera curiosidad, ¿pero qué es todo esto? ¿De dónde salió? Es esa capacidad de maravillarnos, de sentirnos pequeños ante la inmensidad de lo que nos rodea. Y fíjense que esto no es un invento de Jaspers. Ya los grandes maestros griegos, como Platón y Aristóteles, decían exactamente lo mismo. El punto de partida, la chispa que enciende la filosofía, es la admiración, es el asombro. Claro. Después de que el asombro nos lleva a buscar y encontrar algunas respuestas, casi inevitablemente aparece la duda. La duda es esa voz crítica que nos dice, ok, ¿esto que crees saber es realmente así? ¿Estás seguro? Nos obliga a examinarlo todo para ver si encontramos algo que sea sólido, una certeza que se la banque, que resista cualquier objeción. Y el gran campeón de la duda metódica fue, sin dudas, René Descartes. Su proyecto era dudar de absolutamente todo, demoler todas las creencias hasta encontrar un cimiento, una verdad de la que fuera imposible dudar. Y la encontró en su propio acto de pensar. Podía dudar de todo, pero no podía dudar de que él estaba ahí, dudando, y de ahí su famosa frase, pienso, luego existo. Esa fue su primera certeza. Y así llegamos al tercer motor, que para Jaspers es, quizás, el más profundo y movilizador. Empezamos a filosofar de una manera mucho más honda cuando la vida nos pone frente a frente con las situaciones límite, esas experiencias de las que no podemos escapar y que no podemos cambiar a voluntad. ¿De qué hablamos? Hablamos de la conciencia de nuestra propia muerte, del sufrimiento que no podemos evitar, de la culpa o de cómo el azar a veces define nuestro camino. Estas situaciones nos cachetean, nos muestran nuestra fragilidad, y es ahí, en esa zozobra, donde surgen las preguntas por el sentido de la vida, por el ser, preguntas que van mucho más allá de lo cotidiano. Entonces, si repasamos estos 3 motores, el asombro, la duda y las situaciones límite, nos damos cuenta de algo clave. Esto de hacerse preguntas no es un hobby para gente rara o un lujo de académicos. Jaspers insiste en que es una necesidad profundamente humana. Es algo que nos define como personas. Y Jaspers nos da el ejemplo más hermoso y contundente de todos. Nos dice que la prueba de que la filosofía es algo innato la encontramos en las preguntas de los chicos. Ellos son los verdaderos filósofos originales, sin contaminación.
Escuchen la profundidad de esta frase de un nene. Está lidiando ni más ni menos que con el enorme misterio del yo, de la identidad, de la conciencia de sí mismo. Una de las preguntas más complejas de toda la historia del pensamiento, surgida con una simpleza total. O esta otra, esta pregunta, que parece tan ingenua, en realidad nos pone de cara a los límites de nuestra propia razón. Nos enfrenta al vértigo del infinito, a aquello que ni siquiera podemos concebir. Es una pregunta filosófica en su estado más puro. Bueno, y ahora llegamos al punto que, como futuros docentes, más nos tiene que interpelar. ¿Para qué nos sirve saber todo esto? ¿Cómo podemos llevar esta manera de entender la filosofía a nuestra práctica diaria en el aula? La conexión, como ven, es directa y superpotente. Podemos tomar el asombro como punto de partida para despertar y alimentar la curiosidad innata de nuestros estudiantes. Podemos usar la duda como la gran herramienta para que aprendan a desarrollar un pensamiento crítico y autónomo. Y podemos valernos de la reflexión sobre las situaciones límite para acompañarlos en su desarrollo emocional, en su autoconocimiento. Esto, en el fondo, nos propone un cambio total de mirada sobre nuestro rol. Nuestra tarea no es tanto llenar cabezas con datos y respuestas cerradas, con dogmas, se trata más bien de despertar en cada estudiante esa capacidad de preguntar que ya trae, de encender su propio motor para que inicie su propio camino de pensamiento. Y me gustaría que nos quedemos con esta pregunta para seguir pensándola. Quizás el mayor regalo que podemos hacerles como educadores sea justamente ese, no apagar con respuestas fáciles esa chispa filosófica con la que todos llegamos al mundo, sino avivar el fuego para que el deseo de preguntar, de seguir yendo de camino, los acompañe durante toda la vida.